Y vamos a comenzar con la profesora María del Carmen Mendoza. Pues muy buenos días a todas compañeras y compañeros. Con muchos y muchas de ustedes pues ya nos conocemos en un proceso ya de hace muchos años. Y pues agradezco esta invitación por estar nuevamente sintiendo el pulso tan vivo que tiene esta corriente magisterial y tan comprometido y tan profundo en sus discusiones. Entonces, yo voy a hablar un poco de la trayectoria de la educación popular en México, pues cobijada con los planteamientos que se hicieron en América Latina también, pero no es así como que solo de un lado a otro, sino son procesos que se retroalimentan mutuamente. Me hubiera gustado poder proyectar un cuadro que hice sobre los momentos que yo considero que han ido marcando los saltos cualitativos que ha dado la educación popular en México. Y este cuadro lo hicimos en el Consejo de Educación de Adultos de América Latina, cuando yo era coordinadora de la región México. Después de un análisis que hicimos ahí, y no teníamos la última etapa planteada, porque el cuadro fue hecho en el año 2000. Y bueno, del 2000 acá, pues hemos tenido muchos cambios y desde mi punto de vista muy importantes, el que estamos viviendo en esta fase que no se podía dejar de expresar. Entonces, se los voy a describir un poco. Hay una primera etapa que va de 1960 a 1968, que le llamamos por la promoción del desarrollo. Ese era el enfoque que se le daba a la educación popular en esos momentos. Vamos a ver después por qué. Y ese enfoque de la promoción del desarrollo se creó a la luz de la crítica que se hizo a la concepción desarrollista que se nos había impuesto. La segunda etapa de 1968 a 1982 le denominamos por el fortalecimiento del sujeto popular, y el objetivo era actuar desde las luchas populares. El tercer momento, de 1982 a 1990, por el posicionamiento político hacia la sociedad de masas. En ese tiempo pues nos encontramos con crecimientos en nuestro país muy fuertes. La ciudad, surgió esa denominación de las ciudades de masas, y cómo pues la educación popular tenía que aportar, y el enfoque o el objetivo fue por la participación incluyente. En 1990 al 2000 hablamos de la construcción de la nación, y el objetivo era actuando desde el escenario nacional. Es cuando pues los educadores populares nos damos cuenta que no podemos ser ni una corriente académica solamente, ni una corriente solamente teórica o metodológica, sino que tenemos que
comprometernos con la construcción de nuestra nación. Por eso le llamamos así. Y yo agregué la siguiente etapa que fue muy cuestionadora también de esta anterior, y la puse de 20 años, las otras eran de 10, esta es de 20, del 2000 al 2019, casi 20 ya. Aquí le estamos llamando, le llamamos a esta por la construcción de nueva subjetividad social. Y el objetivo que aquí nos planteamos en este momento es fortalecer al sujeto social. Y vamos a explicar en qué consiste cada una de estas. Quizá de aquí en adelante podemos iniciar otro proceso, ¿verdad? Otro proceso que es el que nos está convocando ahorita, de ser partícipes de los cambios profundos que se requieren en nuestro país, que queremos una nueva patria y una nueva nación. Y entonces tendremos que buscarle un nombre y trabajar los objetivos que nos proponemos, los procedimientos y las concepciones que nos pueden ayudar a ello, ¿no? Entonces, la primera etapa, que era la promoción del desarrollo, esta viene alimentada por algo que se llamó la década del desarrollismo. Después de la Revolución Cubana, específicamente de la propuesta de Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas echó a andar la Alianza para el Progreso, y esa Alianza para el Progreso se proponía promover el desarrollo, introduciendo a las comunidades por un poco evitar, según ellos, los riesgos que podía haber por la simpatía que causó la Revolución Cubana. Entonces, esa concepción del desarrollo estaba centrada en una concepción de progreso. El progreso que para ellos tenía un camino trazado, que era capacitar a la población, poner fuentes de empleo, servicios, proyectos productivos, y de ahí se iba a dar el crecimiento económico. Hicieron algunos indicadores para cuando los países, entre ellos nosotros, ¿se acuerdan?, fuéramos pasando de países subdesarrollados a países desarrollados. Y esos indicadores pues eran indicadores fundamentalmente económicos, no eran indicadores sociales de, por ejemplo, el concepto de vida digna no aparecía crecimiento de la producción, aumento del gasto de energía eléctrica, el ingreso per cápita, aparecía salud y educación, pero no eran muy desarrollados, ¿no? muy intencionados. Entonces, este hecho de plantearse llegar a las comunidades provocó que muchos profesionales, incluyendo a la Iglesia también, pensaran en que iba a ser buena la propuesta, porque se iba a acercar a las comunidades. Pero acercando, incluso por ejemplo a mi profesión, que soy trabajadora social, vinieron técnicos de la ONU a visitar las escuelas de trabajo social para que se incluyera la asignatura de organización y desarrollo de la comunidad. Y pensamos que iba a ser muy bueno, dijimos, hasta que nos van a llevar al pueblo.
Y no, el gran fracaso para ellos fue que nosotros constatamos las condiciones en que se estaba en las comunidades y constatamos el tipo de ayuda que se estaba haciendo. Ahí fue cuando empezó la cooperación internacional de los países desarrollados a los subdesarrollados, que ellos llamaban, y esa cooperación internacional de verdad era solamente una llegada de toda la obsolescencia que ya se tenía en los países desarrollados. Por ejemplo, medicinas caducadas, leche contaminada, pollos congelados de 40 años, no sé. No, de verdad era impresionante. La gente los veía y decía, ¿y esto qué es? ¿Qué vamos a hacer con esto, no? Entonces, eso también a quienes nos acercamos ahí, pues nos ayudó a conocer la pobreza en toda su dimensión, a conocer la gravedad de la situación, y muy pronto a esta corriente pues se revirtió con una emergencia de crítica muy fuerte. Por ejemplo, la sociología fundó la sociología de la dependencia, la teoría de la dependencia, al decir, no somos países subdesarrollados, somos países dependientes y explotados. Entonces, eso y la constatación de la pobreza hizo que se criticara muy fuerte esta propuesta. Y además, en ese momento, también surgieron los primeros movimientos cívicos, por ejemplo, en San Luis Potosí, encabezados por el doctor Nava, las luchas de los maestros, los médicos, los movimientos campesinos en Morelos, Rubén Jaramillo, la formación del Movimiento de Liberación Nacional, el Frente Electoral del Pueblo, que le aportan un dinamismo a esta perspectiva en contra de crítica al desarrollismo, ¿no? En ese momento surgen en México los primeros organismos civiles, que son los que los que empiezan a hacer tareas de educación popular. Por ejemplo, una que se llamaba Promoción del Desarrollo Popular, el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, el Centro de Estudios Educativos, la Fundación Social para el Desarrollo, el Centro Nacional de Comunicación Social, de CENCOS, el Centro de Capacitación del Desarrollo Rural, el CECADER, el INDEC, el COPEBI y el Frente Auténtico del Trabajo. Son estas las primeras organizaciones civiles o sociales que empiezan a trabajar en procesos educativos a la población. Ya el segundo momento, que le llamamos desde el fortalecimiento del sujeto popular, que se da del 68 al 82, pues empieza con una debacle muy fuerte en el país, porque hay se da la devaluación de la moneda en los gobiernos de Echeverría y López Portillo. Empiezan los movimientos estudiantiles en Europa y luego en México, el 2 de octubre, que no se olvida, la radicalización de las luchas armadas en nuestro país, la muerte de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, las huelgas universitarias, las reformas, la reforma política en ese tiempo también, y viene el auge de los movimientos populares. Aparece el movimiento urbano popular como actor protagonista en el escenario nacional, empiezan los procesos autogestionarios en las universidades. También en esta época surge la teología de la liberación, que con el planteamiento de llevar la
llevar las iglesias, salir de las iglesias y acercarse a los pueblos y de hacer un movimiento muy fuerte de comunidades de base, pues se logra ese acercamiento. Y luego también en este tiempo, pues Paulo Freire y su pedagogía abren en los procesos de concientización como objetivo general de este momento. La vinculación que se da entre la militancia política y la necesidad de asesoría profesional, la solidaridad con Centroamérica y la opción por los pobres eran como las tesis que se sostenían. Se trasciende de la concientización a la organización social. Se acordará que por ahí le hacían algunas críticas a Freire, que nada más hablaba de concientización, pero no decía cómo, pero afortunadamente se trasciende a la organización y a la lucha política de las masas y hasta la clandestinidad. Entonces ahí en este momento pues la educación popular decide la construcción de el apoyo a la construcción de ese sujeto popular en apoyo a los procesos de lucha y de liberación de los pueblos, ¿no? Y entonces el sujeto con el que trabajábamos pues intencionó hacerlo desde el seno de los propios movimientos populares. Entonces se inicia con la educación popular con una opción promocional de base, se va politizando hacia la formación de cuadros políticos partidarios en las vertientes de la vanguardia política y de la línea de masas, en dos vertientes. Es decir, quienes creían en el partido como el conductor de todos los procesos de lucha y quienes creíamos en el pueblo como el centro de formación en esa línea de masas, ¿no? Los organismos que surgen en este momento pues están alimentados mucho por la izquierda, por la iglesia del pueblo, por los movimientos de la iglesia cristiana de las comunidades de base. Y los organismos que se forman para hacer educación son el fomento cultural educativo, el servicios educativos populares que se llama CEPAC, el equipo pueblo, vamos en la 2 apenas. Bueno, entonces estos organismos que se forman ahí, pues realmente eran organismos ya más comprometidos con las luchas populares, muchos con las luchas clandestinas, por ejemplo. Ya ustedes por ahí han de haber conocido algunos. Y también surge el Consejo de Educación de Adultos de América Latina, el CEAL, ¿verdad? Bueno, la siguiente etapa, que es desde el posicionamiento político, aquí en esta etapa se dan las guerras en Centroamérica, se abre el refugio en México, se da la acción de los movimientos sociales. Cada tragedia que sucedía se genera un movimiento social muy importante. Se da la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en ese momento, y pues aquí hay un auge de la educación popular con dos ejes de prioridad: los derechos de las mujeres y el trabajo con refugiados, que eran centros de atención. Los esfuerzos de articulación para la reconstrucción, la organización popular amplia de los damnificados y en este momento
que se viene la constitución del PRD, la Red de Educación Popular en México le propone a Cuauhtémoc Cárdenas hacer un proceso le plantea un proyecto de educación al interior del PRD con la concepción de educación popular y eliminando la llamada concepción de cuadros. Entonces él lo aceptó y entramos a trabajar con él, con el PRD, antes de que naciera el PRD, este proceso que duró como unos 12 años. No trabajábamos directamente con los militantes afiliados al PRD, sino con las comunidades y con los pueblos que se acercaban a ellos, ¿no? Aquí surgen CEMPO, el CENVI, el Grupo de Estudios de la Mujer, el CIDAL, el EMAS, el SICAM, y ya hay mucho más organismos civiles trabajando en esos procesos. Y bueno, entonces del 90 al 2000 se habló por la construcción de la nación, y en este momento pues la crisis del sistema político ya pone en cuestión toda la representatividad política, y el presidencialismo ya no se cree ni en el presidencialismo ni en los partidos. Vienen los asesinatos políticos, surge la Alianza Cívica Nacional y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hay una discusión fuerte en torno a eso para modificar los procesos. Por ejemplo, desde la educación popular lo que nos propusimos fue colaborar en lo que el EZLN planteaba como autonomías, y hicimos un proyecto de fortalecimiento a las autonomías, y nos fuimos a la región a trabajar en ese proceso. Acá pues ya los organismos se empiezan a construir en redes, y ya tenemos acciones más conjuntas y propuestos más amplios, más que en lugar de procesos específicos. Aquí ya todos estos actores son redes: la Alianza Cívica, la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, el Espacio Civil por la Paz, todo. Bueno, y en esta última, que le llamamos por la construcción de una nueva subjetividad social, y el actor que queremos fortalecer pues es el propio sujeto social, ¿no? La construcción de sujetos sociales tiene su origen en la premisa del materialismo histórico y dialéctico, que dice: el ser humano, a partir de sus necesidades, se acerca a la realidad, y al transformar las cosas en objeto que satisface su necesidad, se transforma a sí mismo como sujeto. Esto significa que la acción material que realizamos es la que mueve y conmueve el conjunto de pensamientos, emociones, valores, principios, deseos e expectativas contenidas en nuestros cuerpos, y que nos permiten buscar nuestras identidades colectivas. Entonces la construcción de sujetos pues tiene un sendero que se forja a partir de los intereses y deseos del propio sujeto con los que trabajamos, ¿no? A partir de ahí intencionar que esa subjetividad se mueva, se transforme, se identifique, se colectivice, se proponga construcciones de futuro, se proponga organizaciones. Hay 3 dimensiones que yo
creo que hay que fortalecer en la construcción de sujetos, que es la construcción de colectividad, la construcción de poder local y la capacidad para la incidencia. Y aquí, pues estas se las voy a dejar, aquí traigo qué queremos decir con cada una de esas cosas, qué es lo que hay que intencionar, pero aquí se los dejo ya porque esto sí es creo que más de lo que ya les leí, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias.